Ya no existe una fantasía donde la gente pueda vivir pensando que de alguna manera evitará o vivirá al margen del sistema. Y nos dejamos llevar por la política con mucha facilidad. Esto representa un gran peligro. Necesitamos analizar más a fondo esta empresa Palantir porque lo que realmente vemos es que no es solo una empresa de análisis de datos, es literalmente una plataforma centralizada de vigilancia de IA y fusión de datos fundada por Peter Thiel. Y esto cobra una importancia crucial a medida que entendemos el papel de Peter Thiel, ya que todo este conflicto se reducirá a la adoración. Rumble, Signal, la aplicación de mensajería, todas estas aplicaciones pertenecen a oligarcas tecnológicos que te hacen creer que tienes una comunicación segura cuando en realidad están configurados para monitorear lo que todos hablan y hacen. Es el mismo sistema, es pacífico ahora mismo, es pacífico, pero en cuanto tenga la oportunidad de ejercer este poder, lo volverá a ejercer. Estados Unidos se encamina hacia la unión de la Iglesia y el Estado, y no hay nada que podamos hacer para detenerlo, solo hay maneras de prepararnos para ello. Lo que está sucediendo bajo nuestros pies y a nuestro alrededor a medida que este sistema crece y se promulga a nuestro alrededor antes de que llegue la ley dominical. Bienvenidos hermanos y hermanas, soy Matu Sánchez de nuevo con mi hermano en Cristo, Andrew Bikishki. Me alegra verte hermano Andrew, gracias por acompañarnos de nuevo mientras abordamos estos graves problemas hoy. Es un placer estar aquí, gracias por invitarme. Sabes, últimamente hemos dado la voz de alarma sobre varios temas relacionados con la administración Trump y su toma de posesión que tienen connotaciones muy evangélicas, la versión de Paula White Cain del cristianismo. También hemos hablado del poder católico y del nuevo papa, el papa estadounidense, y de cómo podría ser eso en el futuro. Bueno, hoy creo que realmente queremos empezar a sentar las bases de algo que podría ser lo más serio y real de lo que la gente aún no es consciente, que es el sistema definitivo de no comprar ni vender, que está a punto de activarse, y queremos intentar explicar a la gente cómo se ve, qué es y cómo funciona. De hecho, estaba preparando una presentación que analiza cómo funcionan los bancos centrales y cómo funciona todo eso dentro del BPI, el Banco de Pagos Internacionales y el Fondo Monetario Internacional. Y dije, tenemos que desvelar el secreto y comprender realmente qué ha llevado a todo este espectáculo de los primeros 100 días de la administración Trump con Elon Musk y Doge y todo lo que está sucediendo, que en realidad fue la fusión de IA y el gobierno de Estados Unidos, lo que pinta un panorama muy real para mí. Y creo que la gente debe ser consciente de que estamos al borde de este sistema definitivo de no comprar ni vender que entre en funcionamiento. Y una empresa con la que el gobierno de los Estados Unidos acaba de llegar a un acuerdo llamada Palantir y uno de sus fundadores, Peter Thiel. Hoy y en los próximos episodios revelaremos cómo estos poderes se centran más en la profecía bíblica que el cristiano promedio, cómo se manifiesta y por qué se está materializando en este sistema definitivo de no comprar ni vender, además de otro aspecto secundario del que los adventistas llevan mucho tiempo hablando. Hermano, tenemos mucho que abordar hoy. Así es, la historia en cierto sentido se repite una y otra vez cumpliéndose en el antitipo, y mientras decías eso me hizo pensar en Cristo y su advertencia en Mateo 24:15, donde habla de que cuando la abominación desoladora rodearía Jerusalén, esa sería la señal de que era hora de huir. Lo que sucede bajo nuestros pies y a nuestro alrededor es que este sistema está creciendo y se está implementando a nuestro alrededor antes de que llegue la ley dominical. De modo que cuando llegue la ley dominical ya estaremos atrapados en el sistema. Y creo que eso es lo que nuestra gente necesita comprender, que antes de que llegue la ley dominical habrá un sistema en el que cada uno de nosotros será capturado y no podrá hacer nada a menos que esté en este sistema. Eso vendrá primero. Así es, y mientras abordamos estos asuntos ya puedo oír a algunos preguntarse ¿por qué se enfocan tanto en estas cosas del mundo real? Y es porque la Biblia nos pide que lo probemos todo. ¿O creen en los siguientes versículos o no? Dice que nadie podrá comprar ni vender excepto el que tenga la marca. Digamos que ningún hombre, ninguna persona, ningún ser humano podrá participar a menos que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Parece muy claro que si eres un cristiano que cree en la Biblia o crees que este es un futuro desenlace del mundo o no. Sí, será muy claro a medida que lo analicemos hoy. Verán lo que está sucediendo tras bambalinas con estas personas. Hoy presentaremos a un personaje específico que no mucha gente conoce y es Peter Thiel, pero antes de comenzar deberíamos comenzar con una palabra de oración. Padre Celestial, tenemos tanto para lo que prepararnos y tanto que aprender que estamos muy atrasados. Te pido, Señor, que hoy y a medida que avancemos en esta presentación y en las futuras,
Comprendamos mejor nuestra necesidad de estar más cerca de ti, de consagrarnos a ti, de estudiar tu palabra, de comprender que no seremos engañados en este tiempo y que estemos listos y buscando tu ayuda para prepararnos. Así que te pido, Señor, que nuestras mentes estén abiertas y sean capaces de escuchar tu espíritu y guiarnos en esta presentación. Que tu pueblo escuche tu voz en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás de acuerdo en que la Biblia enseña claramente que hay un sistema futuro donde nadie puede participar a menos que tenga esta marca? Es irrefutable, es tan simple como Apocalipsis 13:17 dice que habrá un sistema en el que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca, el nombre o el número de la bestia. En Apocalipsis 13:15 nos da más información. Dice que tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia. Necesitamos saber qué es esa imagen. Que la imagen de la bestia hable es algo que está impulsando al mundo a actuar. De hecho, no solo está estancado, sino que está hablando. ¿Y qué dice? Dice, hace que todos los que no adoren. Algo en lo que insistimos constantemente en este programa. El objetivo del proyecto Verdad es que comprendan que todo esto se trata de la adoración. En nuestro episodio anterior, justo antes de este, hablamos extensamente sobre eso, que todo este conflicto se reducirá a la adoración y a los mensajes de los tres ángeles que recibimos para prepararnos en estos últimos días. Se centra en los diferentes aspectos de eso, la adoración verdadera frente a la falsa, y advierte al mundo que este sistema se aproxima y se basará en esto. Así que quiero que la gente se pregunte, ¿qué tan en serio se toman estos versículos? ¿Qué tan en serio al leerlos creen que se aproxima este sistema de no comprar ni vender? ¿Cuándo llegará? ¿Cómo sabrían cuándo aparecerá? ¿Cómo saben cuándo las piezas y los mecanismos, o si un día simplemente miran hacia arriba y se dan cuenta de que ya está aquí y que ya están dentro? Nuestro objetivo en el proyecto Verdad es usar la Biblia para arrojar luz sobre esto y evitar la confusión, ya que esta imagen de la bestia hablará. De hecho, al revelar lo que revelaremos hoy y en el próximo episodio, revelamos que está comenzando a hablar ahora y habla un solo idioma. Quiere hablar el mismo idioma que la primera bestia que la precedió. Y cuando aceptamos que existe este sistema final de no comprar ni vender y que todo el mundo será obligado a adorar esta imagen, sea lo que sea, y profundizaremos en eso bíblicamente más adelante, sea lo que sea, si no participas serás asesinado. Y así dice más adelante en Apocalipsis 17:13, esos tendrán un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Así que hay una sola entidad, todo el mundo bajo un solo sistema. Y es difícil para la gente ver eso cuando ahora mismo tienes un conflicto entre Ucrania y Rusia, tienes a China, Estados Unidos y Taiwán. Todo eso está sucediendo. Tienes el conflicto palestino-israelí y todos los demás conflictos que podemos señalar en todo el mundo. Incluso Canadá y Estados Unidos se han estado enfrentando entre sí. Pero aquí dice que tendrán un mismo propósito. Habrá un solo sistema financiero, habrá un solo sistema de adoración. Y dice lo mismo en Apocalipsis 13:3 cuando vemos que había una herida que impidió que esta bestia tuviera esta mentalidad babilónica de un solo mundo. Y que eventualmente lo que impidió que esta bestia hiciera eso, que este reino hiciera eso, será sanado. Y en ese momento dice que el mundo entero se maravillará en pos de la bestia. Así que quiero que la gente tome toda esta división que están viendo en el mundo en contexto para ver que son mecanismos para preparar al mundo para un solo sistema. Y por supuesto vemos esa división en la política entre los dos lados del pasillo en el Congreso. Vemos a los republicanos, vemos a los demócratas, la administración anterior, y nos dejamos atrapar por la política tan fácilmente. Y esto es un gran peligro para nosotros porque todo esto tan dualista, binario o polarizado como parece, se va a cumplir. Bueno, todo el mundo se unirá en este asunto. Y eso es a lo que nos dirigimos. Nuestro objetivo es demostrar que es real mediante evidencia del mundo real. Algunos quizás lo hayan visto, pero si otros no, es hora de dar la voz de alarma, porque al ver acuerdos como este entre el sector privado, el sector tecnológico y el gobierno de Estados Unidos en su forma actual, se empieza a ver la formación de todo lo necesario para que se concrete este sistema final de no comprar ni vender. Hay quienes se preguntan, ¿no puedo simplemente aferrarme a las cosas y mantenerme al margen del sistema? La Biblia dice que es para todos. Puedes estar fuera de él, pero ¿sabes qué? Si estás fuera de él ahora, te niegas a inclinarte ante la imagen y estarás sujeto a lo que dice el versículo, que todos los que no se postren serán asesinados. Y esa adoración se puede mostrar de diversas maneras, que abordaremos en otros episodios sobre temas como la Eucaristía, cuando analicemos el texto de Lima y comprendamos lo que todos acordaron en torno a ciertas expresiones externas de fe. Y quizás eso no debería sorprender a nadie, dado que la imagen babilónica de Nabucodonosor implicaba una expresión externa de lealtad a este sistema. Así que también analizaremos muchos componentes. Si alguien dudaba de la formación de este sistema ahora mismo, o si aún nos queda mucho tiempo,
¿Qué les dirías sobre los últimos avances tecnológicos y cómo se combinan para crear este sistema? ¿Qué les dirías? Bueno, cuando vemos este artículo, dice que Trump recurre a Palantir para crear una base de datos maestra de todos los estadounidenses. Ahora, quiero que la gente pueda descifrar lo que esto realmente significa. Ese es mi objetivo al abordar esto, porque así es como se vería el comienzo de este sistema de no comprar ni vender. Hay empresas, estas empresas privadas, empresas tecnológicas como Palantir, como Doge y otras que ahora se están integrando en el gobierno de Estados Unidos. Quiero leer esta cita mientras respondo la pregunta que planteaste. Dice que la administración Trump está recopilando datos de todos los estadounidenses y que están contratando a la empresa de análisis de datos Palantir para ello. Análisis de datos. Es una forma muy generosa de expresarlo. Tradicionalmente han sido contratistas de defensa, mecanismos de defensa, y si realmente se escucha al director ejecutivo es la mejor manera de buscar y destruir a los enemigos de la libertad. Digamos simplemente como lo dirían ellos. El New York Times informa que el presidente Trump ha contratado a la empresa fundada por el multimillonario Peter Thiel. Esta es la primera introducción al nombre que veremos con frecuencia a medida que profundicemos en este episodio para ejecutar su orden ejecutiva de marzo que instruye a las agencias gubernamentales a compartir datos entre sí. La gente aún no cuantifica lo que eso significa, pero por ahora existen todos estos silos independientes que quizás no se comuniquen bien entre sí. Pero a medida que revelemos más aquí, verán qué se supone que hace Palantir y dónde proviene el nombre Palantir. Dice que la orden aumentó los temores de que el gobierno esté creando una base de datos para ejercer poderes de vigilancia sobre el público estadounidense. Entonces, si se llegara a una situación donde no se pudiera comprar ni vender, donde literalmente no se pudiera participar en el entorno económico sin estar en este sistema, no se necesitaría que cada persona fuera contabilizada, un registro de cada persona de algún tipo para ser contabilizado de manera significativa. Como obviamente hay registros de nacimiento y todas estas cosas, pero cuando realmente observas lo anticuado que es gran parte del gobierno, terminas descubriendo que ninguno de esos sistemas realmente se comunican entre sí. Y a medida que comienzas a poner todo eso bajo un mismo paraguas, ves una enorme centralización del poder que se vuelve muy peligrosa, muy rápidamente, similar a las condiciones que verías necesarias para que existiera algo como un sistema de no comprar ni vender. Así que el comienzo para responder a esa pregunta es, ¿estamos viendo evidencia real del tipo de mecanismos tecnológicos de las compañías para monitorear a cada persona que debe rendir cuentas? Creo que la respuesta es sí. Absolutamente, me refiero a que hablas de no comprar ni vender, estás hablando de finanzas, estás hablando de la economía. Así que si toda la economía es digital, todo el proceso de compra y venta es digital, es la única forma en que podrías bloquearla para mantener a la gente dentro o fuera. Y necesitamos profundizar más en esta compañía Palantir porque lo que realmente ves es que no solo es una compañía de datos, es literalmente una plataforma centralizada de vigilancia de IA y fusión de datos fundada por Peter Thiel. Y esto se vuelve increíblemente importante a medida que comenzamos a comprender el papel que juega Peter Thiel, porque mientras todos están tan obsesionados con Elon Musk, no se dan cuenta de que uno de sus manejadores principales, un antiguo socio comercial, Peter Thiel, es mucho más poderoso y más elusivo al tratar de comprender su papel en todo esto. Pero al analizarlo se descubre que es muy amplio y que desempeña un papel vital en la configuración de presidencias políticas y, por así decirlo, en el éxito de las naciones. Así que si ese es el caso, como veremos más adelante, me gustaría que la gente comprendiera lo que piensa este hombre, sus creencias, y se encaja con la visión profética que tanto hemos defendido sobre la futura unificación de la Iglesia y el Estado en Estados Unidos y un sistema mundial único. Este sistema de no comprar ni vender que se está implementando, que implicará monedas digitales, CBDC e identidades digitales, y el acceso a Internet dependerá del uso de la identificación para conectarse. Gran parte de esto se considerará necesario para erradicar el fraude. En los próximos episodios abordaremos los pagos de emergencia por la crisis sanitaria que el gobierno aprobó, donde todos recibían sus cheques. Eso originalmente debían pagarse en dólares digitales mediante tecnología blockchain. La próxima vez que esto suceda dirán, miren, todo el fraude que ocurrió al enviar cheques físicos. Esta vez, si tienen una identificación digital, recibirán el dinero instantáneamente en su cuenta bancaria. No hay fraude en la blockchain pública y comenzarán a ver este movimiento hacia la adopción de estas tecnologías blockchain en las que Palantir desempeña un papel importante. Hablamos de la externalización de la jerarquía de Alice Bailey, que es que el ocultismo se está generalizando y con ello vemos esta fusión de lo que experimentamos en nuestra realidad con este mundo oculto y el nombre Palantir demuestra aún más la veracidad de lo que decimos.
El nombre Palantir se refiere a la piedra vidente que usó Sauron, el mago del Señor de los Anillos. ¿Y cuál era su propósito? No sé si viste estas películas. ¿Recuerdas para qué servían esas piedras videntes? Sí, absolutamente recuerdo haberlas visto cuando se estrenaron. Yo todavía estaba en Hollywood por aquel entonces y fueron un gran éxito. Recuerdo haber visto esa película y pensar, esto es realmente interesante. Es decir, todo esto es magia, pero en realidad la capacidad de hacer estas cosas la proporciona la tecnología actual. Y es curioso que Peter Thiel esté obsesionado con El Señor de los Anillos. Es bastante interesante y también el autor Gerald Tolkien también es católico. Así que es interesante cómo todo esto se relaciona con la idea de un sistema católico, un orden mundial católico. Sí, así que las piedras videntes sirven básicamente para verlo todo, para que no quede nada sin descubrir, todo se sabe. Sí, y también es muy interesante simplemente para reflexionar sobre esto para quienes puedan pensar que es muy descabellado. Si nos fijamos en China, tienen un sistema de puntuación de crédito social que permite la vigilancia y si no tienes tantos puntos, puede que no puedas comprar ni vender, ¿verdad? Esto es algo real allí. Y está integrado mediante tecnología de inteligencia artificial, la tecnología blockchain. Lo han integrado de tal manera que pueden monitorear completamente todo lo que ocurre. Por eso cuando vemos acuerdos que el gobierno estadounidense está haciendo con empresas como Palantir, resulta muy preocupante ya que junto con otros mecanismos que operan en el sistema financiero que abordaremos en futuros episodios, una vez que establezcamos estas bases, se están viendo todos los elementos necesarios. Ya no existe una fantasía donde la gente pueda vivir pensando que de alguna manera evitará o vivirá al margen de este sistema. Les daré un ejemplo. Cuando analizamos las capacidades principales de Palantir, observemos lo que puede hacer como un ojo que todo lo ve. Puede rastrear tu ubicación en tiempo real y tus redes sociales, puede rastrear tus cuentas bancarias, tus historiales médicos, cualquier integración de inteligencia militar, policía predictiva. Hay un candidato a la alcaldía de Nueva York ahora mismo haciendo campaña con la idea de usar las redes sociales y un algoritmo de IA para predecir futuros ataques antisemitas y arrestar a la gente antes de que eso ocurra. Esto es precrimen. ¿Cuál es la película de Tom Cruise? Sentencia previa. Sentencia previa. Esto es sentencia previa. Sí, Philip K. Dick, de hecho, es un libro original y muchos de sus libros eran así, prediciendo una especie de futuro mundo distópico hacia el que parecemos estar corriendo. Sí, y cuando empiezas a agrupar todas estas cosas, empiezas a ver que la IA está desempeñando un papel más importante en el procesamiento de la cantidad de datos necesaria para gestionar realmente todas estas entradas, antes de que pudieras recopilarlos. Pero, ¿qué podías hacer con ellos? Ahora, no se necesita poder humano, debería decir, para que todos estos datos tengan sentido, para organizarlos y convertirlos en una forma práctica y tangible para monitorear a todos. Está sucediendo ahora mismo y Palantir es, imagino, uno de los peores acuerdos posibles que uno querría ver ahora mismo entre el gobierno de Estados Unidos y una empresa como Palantir, especialmente cuando entendemos a las personas que están detrás de Palantir. Así que para darles algunos ejemplos reales de lo que Palantir ya ha comenzado a hacer, cuando hablamos de sus registros telefónicos, ya existía este programa de espionaje telefónico de la NSA. Ahora, la NSA llegó a un acuerdo con Palantir, mucho antes de que Palantir adquiriera toda esta notoriedad. Pero el objetivo que intentamos dar aquí es que cuando la gente vea cosas así, se pueda descifrar lo que está sucediendo. No se trata de un republicano o un demócrata, se trata de saber hacia dónde va esto. Es un sistema bestial que Estados Unidos va a liderar hasta que devuelvan el poder a Roma. Y serán ellos quienes conduzcan este autobús hacia un sistema de iglesia y Estado y un sistema de no comprar ni vender. Así que el Palantir de Thiel ayudó a la NSA a espiar al mundo entero. La ACLU y la NICLU presentaron demandas contra ellos que finalmente determinaron que los programas de vigilancia que ejecutaban con Palantir eran ilegales. Pero adivinen qué, aún así lo hicieron, todavía tenían todos los registros y lo que muestra es más bien una integración, una fusión pública-privada entre ambos, donde ahora se ve todo el peso de los gigantes tecnológicos infundido en un gobierno que ahora puede exigir, por ejemplo, que las empresas reporten cierta cantidad de datos sobre las personas que recopilan. Y vemos que esto está haciendo que este sistema de no comprar ni vender se vuelva una realidad. Y esto es fascismo, es la industria privada trabajando con el gobierno. Y quiero que la gente entienda que esto no es algo nuevo. Thiel formó parte del equipo de transición de Trump en 2016. He resaltado el artículo de 21 de julio de 2016 donde dice que el nuevo héroe de Silicon Valley del Partido Republicano es amante del comercio, libre pensador, gay, cristiano, pacifista, millonario, ciudadano naturalizado.
Y parece que muchas de las características que se ven en el bando liberal, Thiel surgió de la nada y se convirtió en un gran partidario de Trump cuando era impopular y llegó a respaldarlo, ejerciendo una enorme influencia hasta el punto de que, como veremos, colocar a J.D. Vance como vicepresidente de Estados Unidos y a su ex socio de PayPal, Elon Musk, en la mano derecha del gabinete de Trump sin ser elegido. Así que es muy interesante cuántos dedos tiene Thiel en la administración actual y cuán poca gente se da cuenta de quién es, a quién controla y quién lo controla a él. Y verán que todo se remonta a Roma. Entonces, cuando la gente escucha el nombre de Peter Thiel, puede que piensen inmediatamente en PayPal, pero él tiene Palantir Technologies, tiene Founders Funds, del que quiero hablar un poco más adelante. Ese Vicarious fundó una empresa llamada Vicarious. Cuando digo gigantes tecnológicos, mucha gente piensa que Mark Zuckerberg y Elon Musk se odian. Sin embargo, se asociaron con Peter Thiel, Jeff Bezos y otros peces gordos de la tecnología para fundar esta compañía Vicarious. Para quienes puedan visitar mi página de Patreon, todo es gratis. Apoyen si pueden, pero todo es gratis. Y tengo un artículo completo sobre esta compañía Vicarious, que es esencialmente Andrew, cuando hablamos del Papa tomando ese título Vicarius Filii Dei en lugar de Vicario de Cristo, estaba tomando el lugar de Jesucristo en ese momento. Cuando estos tipos hacen su Vicarius, están buscando crear una compañía. Cuando ves lo que Vicarius es para reemplazar a los humanos en el lugar de los humanos y por lo tanto es algo así como este reino espiritual y físico en el que están tratando básicamente de tener plena autoridad sobre el cuerpo, la mente, lo espiritual y lo físico. Es realmente asombroso. ¿Ves lo que está sucediendo? Y mira, las etapas de la IA y el desarrollo de la IA están yendo hacia la trascendencia divina. Entonces no es solo deshumanizar al humano, sino que también está elevando la máquina sin alma, a un Dios. Y luego realmente simplemente está controlado por un hombre o es controlado obviamente demoníacamente también. Entonces es un cambio radical en la creación del planeta y cómo debería ser. Esta idea de que todos vivimos dentro de esta construcción de IA, de un mundo gobernado por IA, es simplemente una abominación. Sí, es un ataque contra el creador y Thiel está metido en tantas cosas. La gente no se da cuenta de que no solo fue PayPal, también fue Facebook. Él fue uno de los primeros inversores, fundó una empresa llamada Mithril Capital. Hay otra referencia a las novelas de Tolkien, El Señor de los Anillos, que al analizarles, el Tolkien era católico romano. El Mithril, ¿cuál es la religión interna de Roma? Siempre hablamos del mitraísmo y entonces las más altas esferas del ocultismo en el mundo, incluso dentro del Vaticano, son un culto a Mitra. Y entonces incluso en los nombres se ve la ilusión hacia estas cosas. Pero luego fundó otra cosa llamada la Fundación Imitatio. Y vamos a analizar eso más a fondo porque cuando entendemos quién es Peter Thiel, no puedes entenderlo a menos que entiendas a un tipo llamado René Girard. Y vamos a hablar de René Girard en breve porque ahí es donde realmente empiezas a ver la influencia que Thiel ejerce a escala nacional e internacional hoy en día. Vemos la influencia de la Iglesia Católica Romana, vemos los puntos de presión y siempre animo a la gente cuando ven a alguien nuevo entrar en escena a que simplemente echen un vistazo a su pasado, miren a sus padres, miren a dónde fueron a la escuela, miren de quién aprendieron y casi siempre encontrarás a un católico romano, un caballero de Malta, un sacerdote jesuita, un sacerdote de Opus Dei, casi siempre en el trasfondo de estas grandes figuras políticas y sociales. Cierto, tiene que haber algo entre bastidores que conecta a todos estos diferentes emprendedores y gigantes tecnológicos, hermanos tecnológicos, como quieran llamarlos. Es un club más pequeño de lo que creemos y está muy interconectado. Tras bambalinas debe haber una mano títere que lo guía, que lo dirige espiritualmente. Y yo diría que al ver este gráfico en pantalla se trata de algo conocido como la mafia de PayPal. Hablamos de los inicios de Internet cuando PayPal surgió con el objetivo de transferir dinero como el correo electrónico. Suena genial, suena fácil hoy en día, pero es increíblemente difícil llegar a acuerdos reales sobre dinero como ese. No se trata de los acuerdos tradicionales donde si se envía una transferencia tarda de 3 a 5 días hábiles o lo que sea, una semana. Eso es verdaderamente difícil de lograr. Usando el correo electrónico fue el objetivo inicial de PayPal. Y al observar la extensa red que se creó, diría que casi 8 de cada 10 empresas tecnológicas que vemos hoy con algún peso o mérito han sido influenciadas o propiedad de alguna de las personas en esta pantalla.
Y hay una razón por la que Peter Thiel está en el centro y en la cima, porque diría que cualquier persona en este círculo estaría subordinada de alguna manera a Peter Thiel, basándonos solo en la extensa revisión de su historia y su posición actual dentro de la jerarquía de las órdenes reales romanas. Verán que también es un caballero. Así que pongamos todo en contexto. Es por eso que establecemos que hay familias reales que realizan la ceremonia. Cuando hablamos de estos caballeros, significa que generalmente están subordinados a estas familias reales romanas que forman parte de órdenes superiores y más exclusivas que no son caballerías. Pero Peter Thiel actúa como uno de los principales representantes de los caballeros militares en todo el mundo en términos de su influencia en la industria tecnológica y en la política de Estados Unidos. Y yo diría que si le preguntas a la mayoría de la gente si sabe quién es este tipo, es decir, ¿crees que lo sabrían siquiera? No, no mucha gente lo sabe. Sí, así que sería bueno ver, ¿puedes mostrarnos cómo se conectó con este mundo? Es decir, ¿cuáles son sus antecedentes que lo ponen en la posición en la que está? Sí, creo que es una pregunta justa porque ahora creo que es hora de empezar a desgranar quién es este individuo. Porque si es dueño de todas estas fundaciones como la Fundación Imitatio y Mithril Capital, que tuvieron una gran influencia en quién es J.D. Vance hoy y en lo que se ha convertido, tenemos que empezar lo más atrás posible. ¿Cómo llega a este tipo en 1999 que está sentado allí con Elon Musk? Y quiero que se fijen en la letra de la tarjeta que está en la tarjeta de crédito. Sí, es la X. Eso es interesante. Sí, y aquí está Elon Musk hace todos estos años obsesionado con la X. Y vamos a entrar en su obsesión con la X. Alerta de spoiler en el sentido de que no me gusta dejar suspenso. Su obsesión con la X siempre ha girado en torno a su significado griego, Christos. Es la palabra griega para Cristo, pero la Biblia nos permite determinar dónde se encuentra alguien en todo el espectro. Si no habla conforme a esta palabra, no hay luz en ellos. Y como veremos en la presentación sobre Musk, la cantidad de referencias a un Dios que no se describe como el Dios de la Biblia. Entonces hay que preguntarse con qué Cristo está obsesionado con toda esta adoración de la X. No es un juicio, se trata de observar los frutos y dejar que determine si eleva la palabra de Dios o si la descarta. Y mi investigación hasta ahora no ha mostrado que eleve la palabra de Dios de ninguna manera. Por lo tanto, la X se convierte en un homenaje a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Cierto, y a veces el mundo parece muy secular. Bueno, y es muy secular, pero en el corazón del sistema de control mundial, en cuanto a los gobernantes, existe una conexión espiritual o religiosa con el funcionamiento de todo esto. No es la de la Biblia. Hay mucha fe, podríamos decir, detrás de estas personas y del sistema que están implementando. Siguen una religión, pero no es una religión de la Biblia, es una religión ocultista y son muy espirituales en cierto sentido. Lo es, como lo aprenderemos en el próximo episodio, porque lo que intentamos hacer es para quienes no saben quién es Thiel, ¿por qué les importaría si el próximo episodio analiza a fondo una entrevista que hace sobre el anticristo, la profecía bíblica y el fin del mundo? Y creo que la gente se sorprenderá de la profunda comprensión que tiene alguien como Thiel de la Biblia, del tiempo que dedica y de la seriedad con la que habla. De hecho, compartiré una cita. Dice que una de las cosas más importantes que no preocupan al mundo y que deberían preocuparle es la llegada del anticristo. Así que dice esto no es, y este es el dueño de las empresas de inteligencia artificial y de drones. Dice que no son drones autónomos con armas y todo eso. Es que el mundo no se está tomando en serio la llegada del anticristo. Quiero que la gente entienda cómo alguien así pudo decir eso y aún así está preparado para engañar a todos. Por eso estamos desarrollando esto ahora y es muy importante verlo porque llegará a todos. Este tipo en 1999 fundó PayPal y hoy está obteniendo la ciudadanía maltesa. Ciudadanía maltesa, qué interesante. Es la misma ciudadanía maltesa que John Roberts, presidente del Tribunal Supremo. Él fue a esta misma isla de Malta tras su fallo sobre el Obamacare, que socializó la medicina esencialmente en Estados Unidos, llamada el Vaticano durante mucho tiempo. ¿Cuáles crees que sean las posibilidades de que tanto John Roberts como Peter Thiel tengan tanta afinidad y enfoque en Malta, una isla diminuta como una roca en medio del océano? ¿Qué podría llevar a dos nombres católicos tan prestigiosos a semejante ubicación? Bueno, delata lo que hay detrás del sistema. El actor que realmente está detrás de la cortina. Y permite que la gente vea que no puede ser una coincidencia.
Al ser católico rindes homenaje principalmente al papado, y no estoy condenando a los católicos, es el catolicismo de esta gente, el culto a Mitra, la cima del catolicismo, no es el catolicismo del creyente promedio que no entiende lo que hace esta gente. Por eso intentamos arrojar algo de luz sobre lo que está sucediendo, porque cuando la mayoría de la gente escucha cosas como Doge, cuando oyeron la palabra Doge por primera vez, ¿acaso lo recuerdan? Es como una moneda de perro tonta de hace años. Nunca lo pensé dos veces, pero ahora es como exponer la corrupción gubernamental. ¡Qué arco tan extraño! Es muy profético, ¿verdad? Algo surge de manera muy simple, casi como una broma, una cuestión cultural, y se convierte en algo muy serio. De hecho, está muy arraigado en nuestro gobierno ahora, la idea de analizarlo, refinarlo y erradicar la corrupción. Pero lo que obviamente está haciendo es implantar dentro del gobierno básicamente una línea directa a los servidores de Palantir. Y eso es lo que parece estar haciendo. La mayoría de la gente sabe que Elon Musk tiene esta conexión con Doge, pero no se da cuenta de que Peter Thiel es considerado el padrino de Doge y que si Doge está ahí exponiendo la corrupción gubernamental, no se dan cuenta de que Doge al revés es EGOT. Así que la idea es que este dios venga y exponga toda la corrupción gubernamental y desmantele todo el pantano. Simultáneamente están iniciando un proyecto de ARNM de $500 mil millones llamado Proyecto Stargate, que combinado con el material de Palantir que mostramos recopilará registros médicos junto con movimientos en tiempo real e incluso podría incluir el seguimiento de tratamientos de salud y cosas por el estilo. Cómo estos datos pueden combinarse para crear un sistema muy, muy aterrador. Pero sabemos que la Biblia nos muestra que no es un sistema impuesto a todos. Dice que hará una imagen de la bestia, llamará al pueblo. El pueblo pedirá que se haga esta imagen. Así que estamos lidiando con el hegelianismo de más alto nivel que uno puede imaginar. Y al analizar todo esto debemos recordar que dos bandos pueden parecer opuestos. Un bando que alguna vez fue un gobierno mundial o una teocracia puede parecer que está exponiendo ese mismo poder de una manera que solo fomenta el mecanismo. Estamos lidiando con luciferinos de muy alto nivel en esta etapa. Así que creo que la mayoría de la gente ha oído hablar del proyecto 2025. Es ese documento de la Fundación Heritage junto con todos los demás grupos de expertos que básicamente quiere volver evangélico al gobierno de Estados Unidos. Pero la mayoría de la gente no se ha dado cuenta de la influencia de Thiel en eso también. Dice que Peter Thiel ha ganado. Detrás del caótico primer mes de la administración Trump se esconde una visión política radical diseñada por ¿quién? No Musk, sino Thiel, el multimillonario inversor tecnológico, cofundador de PayPal y destructor de Gawker. Claro, el proyecto 2025 trazó el plan para la guerra de Donald Trump contra el gobierno. Sí, Elon Musk está atacando a los empleados federales con el mismo celo despiadado que trajo a Twitter, pero el teísmo es anterior a todo eso. Y creo que por eso nos centramos tanto en que este sea nuestro punto de partida, porque la mayoría de la gente sabe qué es el proyecto 2025, pero no se da cuenta de que todo esto es anterior incluso a obtener ese documento. Y lo que tenemos aquí es un mecanismo. ¿Por qué ves a Vance en la Casa Blanca? ¿Por qué ves a Musk en la Casa Blanca? Es resultado de Thiel y de influir en esta ideología para cristianizar el gobierno de Estados Unidos hacia una dirección particular. Sí, esta idea de Roma rodeando de nuevo a Jerusalén en cierto sentido y el pueblo de Dios. No hay una Jerusalén a la que todos llamemos hogar ahora porque se ha vuelto espiritual en cierto sentido. Hay una nueva Jerusalén en el cielo. El pueblo de Dios, el Israel espiritual, está disperso por toda la tierra. Lo que vemos es que el tielismo forma parte de este movimiento para rodear de nuevo al pueblo de Dios. Y cuando estén rodeados no hay escapatoria. Y cuando se conoce el enemigo, sus tácticas, sus impulsores y su forma de pensar, todo lo que sucede a nivel mundial se hace evidente. Esto nos da una base tanto en la profecía bíblica para no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, como la evidencia del mundo real que demuestra que nuestra interpretación profética es certera. Esta combinación constituye un arma muy poderosa en un mundo donde cada vez es más difícil determinar qué es real y qué no. Por eso estamos prestando tanta atención a Thiel ahora mismo. Vamos a ver esta cronología Thiel. La llamamos así porque creo que mostrará la evolución de cómo llegamos a donde estamos hoy. Donde J.D. Vance entra al Vaticano como representante para reunirse con el Papa Francisco y poco después se convierte en el representante de Estados Unidos, representando la integración católica entre Estados Unidos y ahora el nuevo Papa. Quiero darles contextos sobre la historia de cómo llegamos a donde estamos desde la cronología Thiel. Cuanto más nos adentremos en Thiel, más aprenderemos sobre René Girard. Comenzaremos con la visión del mundo de René Girard, de la que Thiel proviene.
Más gente se dará cuenta de que esta no es la línea de pensamiento de Till, sino la de Gerard, un filósofo francés católico que desarrolló esta teoría sobre la humanidad, la naturaleza del pecado y el resultado de la naturaleza humana. Y termina con esta teoría, la teoría del chivo expiatorio, de todas las cosas que podrían ser el foco de atención en el núcleo de lo que vamos a tratar aquí. Resulta que hay una batalla sobre la definición del chivo expiatorio. Hermano, ¿dónde vemos al chivo expiatorio en la Biblia? El chivo expiatorio lo vemos en Levítico 16. Y representa a Satanás. El mundo ocultista le dio la vuelta a esto. Y eso es algo de lo que quizás hablaremos más cuando tengamos el video con Peter Thiel. En episodios anteriores hemos hablado de cómo el plan ocultista para el mundo es hacer que las iglesias sean doctrinalmente deficientes. De modo que cuando alguien sale hablando en un tono religioso, hablando de la Biblia, usando cosas como el chivo expiatorio y hablando del pecado y de la religión, sería fácil ser engañado por esas cosas y pensar que en realidad es una persona piadosa o alguien que realmente sigue una perspectiva religiosa. Es cierto, pero en realidad es debido a la deficiencia doctrinal en nuestras iglesias que estas cosas nos engañan y nos sorprenden al creer que esto es realmente Dios. Y eso es lo que intentan hacer, intentan distorsionar lo real y lo falso. Y probablemente muchos de los que vean este programa te habrán oído decir que el chivo expiatorio es Satanás y se sentirán incómodos porque no comprenden el alcance completo de lo que permite tomar esa decisión. Porque el chivo expiatorio se encuentra específicamente en la ceremonia del día de la expiación, ¿verdad? Es una ceremonia específica de una sola vez al año. No se trataba de un sacrificio diario común, era algo relacionado con el día de la expiación del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Por eso nuestro ministerio se ha centrado en decir que es necesario saber dónde está Jesús y qué está haciendo. Está en el santuario celestial. No solo en el santuario celestial, sino en el lugar santísimo. ¿Cómo se puede demostrar que eso es cierto? Y Él está haciendo la obra del día de la expiación. Así que aquí estamos empezando a desgranar lo que está sucediendo bajo estas capas y de dónde proviene realmente esta teología que Thiel está implementando hoy a través de canales gubernamentales. Está atacando el santuario celestial. Las doctrinas del día de la expiación, que por mucho que ame y esté tratando de alcanzar y ayudar a personas como yo que no conocían esto, pero la realidad es que está atacando una doctrina que solo una denominación en el mundo tiene. Este es un ataque directo a la doctrina y comprensión adventista porque no encontrarán ninguna otra enseñanza en las denominaciones sobre el lugar santísimo y el día de la expiación. Sin embargo, aquí está en la esencia misma. Y creo que realmente quería señalar a la gente que esta mentalidad de René Girard, esta mentalidad de Peter Thiel, tiene en la base misma esta distorsión en torno al chivo expiatorio que realmente vamos a profundizar en este episodio y el próximo. Así que eso está sucediendo. Girard estaba desarrollando la llamada teoría del chivo expiatorio y luego en 1975, mira con quién se topa, un teólogo jesuita llamado Raymond Schwager. Lo realmente interesante de esta parte es que todo esto es pre-Thiel, pero lo que ocurre es que la visión de Girard sobre este chivo expiatorio y este resultado del comportamiento humano es inevitablemente violento. Se centra más en la naturaleza humana que en el pecado individual y la ley de Dios. Los jesuitas llegaron y a Schwager le encanta esta visión de Girard sobre el chivo expiatorio y este deseo imitable. Luego toma esta enseñanza y la infunde en los colegios, universidades y escuelas secundarias jesuitas en todo el mundo. Ahora, esta teoría gerardiana se enseña en los colegios jesuitas de casi todo el mundo. De hecho, si perteneces a una denominación cristiana y crees que el chivo expiatorio es Jesucristo, es porque esa teología que sigues ha sido directamente influenciada por los jesuitas y René Girard. Y eso no es una condena. Vayan a ver el texto, vamos a verlo. Solo lo mostraré brevemente en pantalla un poco más tarde, pero hay dos machos cabríos en este último día de expiación. La gente lo pasa por alto, dice que como los pecados se colocan sobre el macho cabrío expiatorio, al final debe ser Jesús, porque es sobre él sobre quien se colocan los pecados, pero no se dan cuenta de que había dos machos cabríos y que el macho cabrío del Señor ya había sido sacrificado por el Señor. Y el macho cabrío expiatorio es llevado al desierto para sufrir solo para siempre, los 1000 años solo en el desierto que Satanás tendrá al final de los tiempos solo. No ven que esto recae sobre el autor del pecado. Todo termina mientras Jesús pagó el pecado. Ese es el altar de sacrificio. El proceso final para eliminar el pecado completa y totalmente del registro es totalmente diferente a simplemente colocar los pecados sobre el cordero y que éste pague el precio con su sangre.
Esta sangre rociada tiene que entrar, tiene que ser presentada ante la ley y luego tiene que ser finalmente colocada sobre el verdadero autor y originador de todo. Y ahí es donde vemos que el chivo expiatorio es el único que puede ostentar ese título porque Jesús ya pagó por ello, aunque no fue el autor ni autor original del pecado por el que pagó. Ese se convierte en una distinción vital que la gente debe entender. Absolutamente. Bueno, el mundo ocultista siempre va a convertir lo negro a blanco y lo blanco a negro y poner todo patas arriba y al revés. Eso es todo. Es que nadie te engañe por ningún medio. Vendrá un alejamiento de la verdad. El hombre de pecado será revelado y se promoverá a sí mismo. Promoverá esta teología y se invertirá. Estará al revés. Así que cuando estudiamos la verdad, esto se vuelve más claro. Sí, así que sigue esta línea de tiempo. Ahora vemos a los jesuitas y a Gerard, y esta infusión de esta ideología comienza a extenderse realmente. Luego, en 1981, Gerard se une al personal de la Universidad de Stanford, donde Till termina yendo, y varias otras figuras prominentes. Puedes imaginar cuántas manos ha tenido la Iglesia Católica a través de mecanismos como las instituciones de educación superior a lo largo de los años. Entonces, en 1987, Peter Thiel se inscribe en Stanford. Luego, en 1988, conoce a este sacerdote del Opus Dei, Arni Panula. Ahora, este tipo era como el capellán del campus, pero ahora estamos viendo como una fusión de muchas órdenes católicas diferentes y poderosas, todos convergiendo en un solo individuo, porque tienes al sacerdote del Opus Dei, que es el primero en acercarse técnicamente a Thiel en Stanford. Todavía no había llegado a Gerard, pero una vez que comenzó a ser preparado por Panula y llevado a esta cosmovisión católica, comienza a saber que Thiel se obsesiona con Gerard. En el 88-89, Thiel es como un discípulo de Gerard. Y luego esta brecha ocurre desde el 89 hasta aproximadamente 1998, cuando de repente comienza a aparecer como este tipo de tecnología con Elon Musk creando PayPal, que era una mezcla de Confinity y XCOM. Entonces, según mi investigación, Thiel en esa década estaba siguiendo este camino de la ley. Y cuando ves por qué muchos tipos siguen ese camino, es porque muchos de los jueces y la jerarquía legal son caballeros de Malta, son masones, y verás que preparan a la gente a través de esa red. Luego, a mitad de la década, se introduce en el mundo de la tecnología y tiene un éxito enorme, aparentemente de la nada, y antes de que te des cuenta, ha lanzado PayPal con Elon Musk y los dos se convierten esencialmente en titanes tecnológicos del futuro. Así que todo esto se remonta a principios de la década de 2000 y tiene manos pesadas con Roma por todas partes. Se puede saber que Gerard tuvo un gran impacto en Thiel porque en 2006 creó la Fundación Imitatio, cuyo objetivo literal es difundir la comprensión bíblica gerardiana en todos los aspectos de la vida, desde la caridad hasta la tecnología y en todos los ámbitos imaginables. Su objetivo es introducir esa filosofía. Es una idea muy jesuita, crear fundaciones e iniciativas que luego financian esfuerzos específicos para las ideologías que se quieren apoyar. Su objetivo es preparar al mundo para aceptar al anticristo como Cristo. Así es, y hay muchos mecanismos para hacerlo, pero quieren atacar específicamente el santuario celestial, quieren atacar específicamente el sumo sacerdote, al chivo expiatorio y al macho cabrío sacrificado del Señor. Quieren distorsionar todas estas cosas y lo están haciendo al más alto nivel, creando fundaciones para ello. Luego en 2008 fundió Mithril Capital. En 2012 comienza a asesorar a J.D. Vance, a quien descubre en Yale, la sociedad secreta de Yale. Es obviamente esta sociedad calavera y huesos, la cual dio origen a la presidencia de George Bush Jr. y John Kerry, así como a los debates presidenciales que tuvieron en esa época. Para 2016, Thiel apoya a Donald Trump y su equipo de transición, habiendo preparado a J.D. Vance, tema que detallaremos aquí. Este es solo un breve resumen. Para 2022, Thiel financia la candidatura de Vance al Senado, dándole $15 millones. Básicamente lo convence de convertirse al catolicismo romano. Le dice a Vance que se convierta al catolicismo y él financiará su candidatura al Senado. Entonces J.D. Vance se convierte en la elección de Trump para vicepresidente, a pesar de que nadie lo conocía y de ser la elección impopular cuando sucedió. Peter Thiel lo nombró directamente. Y para 2025, otro socio de Thiel, Elon Musk, está implementando esta revisión de Doge. Es decir, Peter Thiel está muy involucrado en lo que sucede en el gobierno estadounidense actual. Y la gente aún no ve hacia dónde va esto. Y el último estado al que llegamos en 2025 es que J.D. Vance, tras convertirse en vicepresidente, se convierte en una especie de representante entre el gobierno estadounidense y la Iglesia Católica, donde conoció al Papa Francisco. Y ahora, como mencionamos, se está integrando con el nuevo Papa estadounidense. Ha tenido un gran ascenso y la única razón por la que ha tenido este ascenso es gracias a Peter Thiel.
Así que prácticamente cuando vean a J.D. Vance es como si vieran a Peter Thiel. Pueden estar seguros de que tienen una visión gerardiana de la profecía bíblica, de hacia dónde se dirige todo esto y de la solución a los problemas de la sociedad. De hecho, en la siguiente parte del episodio les mostraremos el trabajo de otra persona al respecto. Es casi como la segunda mitad. Prepárense, hermanos y hermanas, porque aún nos queda un buen rato. Queremos desglosar este artículo porque es una excelente investigación sobre cuán profundamente está involucrado Thiel en todo esto, tanto en las elecciones presidenciales como con Opus Dei y los Caballeros de Malta y cómo se une esa red. Y queremos dejarlo muy claro, vamos a profundizar en este artículo, pero reconocemos que fue escrito por alguien que podría ser visto como liberal, incluso reconoce ser ateo al final. Dice que no tiene problemas con los cristianos, pero sí con el cristianismo de esta gente. Y esos son los mismos problemas que nosotros señalamos, así que podemos orar por nuestro hermano y esperar que Cristo obre en su corazón para que pueda ver. En resumen, Matt y Andrew son políticamente agnósticos. No nos interesa elegir un bando ni compartir una u otra opinión política promoviendo la información de este artículo para demostrar que lo que hablamos es real y tiene sus raíces. Tenemos una historia en común, en cierta medida viniendo del sur de California por nuestras carreras y saliendo de ese mundo. Y hemos hablado un poco entre bastidores, hemos hablado de nuestro pasado juntos y cosas así, y ambos hemos cambiado nuestras vidas y nos hemos alejado de toda esa política. Creo que es muy importante recalcar esto de nuevo, porque a veces en los comentarios la gente ve algo en el episodio y piensa que estamos de un lado o del otro lado en la política, pero no es así en absoluto. Por eso repudiamos cualquier tipo de afiliación política en este ministerio. Así que eso es un buen descargo de responsabilidad. Y creo que la gente dice, ¿por qué no se habla de Biden? Bueno, lo hicimos cuando él estaba allí y el mecanismo funcionaba en ese error. En la actualidad es el mecanismo de Trump, es el mecanismo evangélico, es el mecanismo religioso el que estamos analizando y creo que la gente debe tener en cuenta. En eso es lo que estamos centrando nuestro tiempo y atención. Ahora vamos a leer este artículo, vamos a omitir partes, pero leeremos gran parte de este artículo y sugerimos que otros también lo hagan. Encontrarás el enlace en la descripción a continuación. Esperamos que ilustre lo que intentamos mostrar. Este mecanismo en movimiento y su objetivo. No queremos señalarlo arbitrariamente y decir, bueno, ahí está. Queremos mostrarlos a dónde conduce todo esto. Hay un artículo titulado El ataque católico, J.D. Vance, la mafia de PayPal, Opus Dei y los Caballeros de Malta. Y como acotación al margen, miraré a mi derecha. Tengo que leer desde otra pantalla. Es una larga historia, así que disculpen mientras leo, pero vamos a leer este artículo ahora porque creo que realmente aclarará algunos detalles de lo que estamos hablando. La elección de J.D. Vance, de 39 años, autor de Hillbilly Elegy, como candidato republicano a la vicepresidencia, ha generado importantes preguntas en ambos extremos del espectro político y con razón. Con el declive de Donald Trump y su casi asesinato, es evidente que si el Partido Republicano vuelve al poder, es muy probable que Vance se convierta en presidente de Estados Unidos. Piénselo un momento, está a un paso de ser presidente de Estados Unidos a medida que empezamos a comprender realmente qué encierra esta ideología. Es interesante que a Trump le hayan ocurrido varias cosas relacionadas con los atentados contra su vida. ¿Qué tan rápido podrían cambiar las cosas si algo así ocurre? Y la fecha de este artículo es anterior a las elecciones de noviembre, solo para que la gente sepa que ya pasó. Buen punto. Entonces, ¿por qué Trump elegiría a un senador junior de Ohio con el único logro de ser el único candidato a vicepresidente en la historia en obtener un aumento negativo en su popularidad gracias a su exposición en la convención de un partido importante? Peter Thiel, aquí tienen una foto de ellos de 2016 en una de las reuniones del equipo de transición presidencial de Trump, donde Trump literalmente dijo que Peter Thiel es uno de los hombres más influyentes de Estados Unidos. Dice que Thiel y sus socios de toda la vida, Robert y Rebecca Mercer, financiaron la campaña al Senado de J.D. Vance en 2020. Thiel donó personalmente 15 millones al grupo de Vance para el Senado. Casi al mismo tiempo, Vance y Thiel invirtieron en el pequeño sitio web canadiense de video Rumble, que desde entonces se ha convertido en una enorme red de distribución de propaganda rusa que cotiza en el Nasdaq. Pero es interesante que a la gente le guste ver estas plataformas alternativas, Rumble, la aplicación de mensajería Signal. Todas son propiedad de estos oligarcas tecnológicos y son estafas que realmente te hacen creer que tienes una comunicación segura cuando en realidad están configuradas para monitorear lo que todos hablan y hacen. Correcto, el dragón posee el sistema. Así que no quiero que la gente piense que hay todo esto que puedes hacer para ocultarte de no usar YouTube o usar solo una aplicación de mensajería específica. Desafortunadamente, todas estas cosas están comprometidas. La mejor manera de evitarlas es no usarlas en absoluto.
Justo el año anterior, en 2019, J.D. Vance se convirtió al catolicismo. Esto es literalmente alucinante para mí, que antes de 2019 J.D. Vance no era cristiano. Él era, dice, después de ser un ateo autodenominado, que se había convencido de ser gay. La gente se da cuenta de que el presidente católico cristiano, o vicepresidente, que tenemos hoy en un momento fue un ateo que era gay. No creo que mucha gente lo supiera para empezar. Es una especie de caballo negro, casi. Sí, y plantado allí por una razón específica. Citó a Peter Thiel como la razón de su cambio radical de ideología. Entonces, ¿por qué J.D. Vance es cristiano y católico hoy en día? Por Peter Thiel, que es gay. Peter Thiel, así es, que también es gay. Buen punto. No lo hemos mencionado todavía. Es todo parte de este mismo sistema, este misterioso sistema de Babilonia que tiene este tema de la homosexualidad en él. Y vemos que es cierto para Thiel y en un momento dado también para Vance. Pero tuvo esta experiencia con Thiel y cambió su ideología y su conversión religiosa. Esa es una fuente muy interesante para convertirse. Especialmente cuando aprendemos más y más sobre cuáles son sus puntos de vista. Vance escribió: el evento más importante en mi época como estudiante de Derecho en Yale, fin de la cita. Fue una charla de Peter Thiel en 2011. Vance quedó encantado con la reflexión de Thiel, el filósofo francés René Girard. Aquí está Girard de nuevo, quien propuso una teoría de la rivalidad mimética junto con la idea de un mito universal del chivo expiatorio. Las teorías de Girard se basan en el concepto del mimetismo, que postula que la violencia apocalíptica en los humanos es la consecuencia natural e inevitable de una sociedad sin religión. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Una sociedad con religión forzada. Y que la única manera de evitar este destino es... ¿Cuál es la palabra? Teocracia. Teocracia. Thiel dice que los seguidores de Girard en Stanford eran como una secta y Thiel abre una fundación literal cuyo objetivo es difundir la visión de Girard sobre la Biblia y la teoría del chivo expiatorio y la visión de la sociedad al mundo entero. La respuesta a la pregunta de cómo resolver los problemas del mundo para Peter Thiel, para J.D. Vance, es esta palabra aquí, teocracia. Correcto, sabemos que el sistema final de no comprar ni vender se basará en la adoración. Entonces, las ideas de Girard fueron desarrolladas por Thiel y sus anécdotas en el concepto de guerra mimética, como está escrito en un artículo de 2015 por el amigo nacionalista blanco capitalista de Thiel, Jeff Gisea, quien utilizó memes como arma, como gerente de MAGA 3X durante las elecciones de 2016 con Hillary Clinton como chivo expiatorio. ¿No es esa una perspectiva interesante? Toda esa tensión entre Trump y Hillary es un mecanismo. Ella fue el chivo expiatorio designado para que Trump construyera una especie de plataforma a partir de ella. Y así es como están aplicando el principio bíblico del chivo expiatorio en un sentido como en un sentido moderno, práctico. Así es como aplicarían estas cosas. Lo cual me parece una locura, no lo entiendo. En futuros episodios analizaremos el día de la expiación y hablaremos de ello. Se darán cuenta de que todo esto se ha volteado. Hablarán del pecado, que es algo natural e inevitable, como si el pecado fuera simplemente... Es cierto que alejarse de Dios es pecado, pero será para excusar el pecado y ocultar la existencia del diablo. En el próximo episodio, cuando veamos la entrevista de Thiel, compararemos la perspectiva gerardiana con, digamos, nuestra perspectiva adventista, los problemas y las soluciones. Verán que uno sigue una narrativa muy bíblica y el otro toma su propio camino, siguiendo principalmente la doctrina social católica, distorsionando la identidad del verdadero chivo expiatorio. Así que continuemos. Dice, cuando Thiel afirmó en 2009 que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles y citó el sufragio femenino como parte de la razón, fue porque creía, al igual que Girard, que una autocracia teocrática patriarcal es necesaria para una sociedad estable. ¿No sería exactamente así como se vería un sistema de no comprar ni vender o un sistema unificado de iglesia y Estado? Eso es exactamente lo que nos dice la Biblia. Lo es. Además, señoras, él no es amigo suyo. Escuchen lo que dice Vance. Eso se refleja en los comentarios recientes de Vance sobre que las mujeres sin hijos no tienen participación en las elecciones. Esta es una visión del catolicismo tradicional conservador tan distorsionada que crea su propio sistema, y eso es lo que estamos viendo. De hecho, tiene su propio nombre. Lo analizaremos. Dice, con este fin, Thiel y sus aliados, incluyendo a Rusia y otros adversarios extranjeros, conspiran con un grupo de nacionalistas cristianos de élite para imponer una visión teocrática regresiva en Estados Unidos, infiltrándose y tomando el control del gobierno estadounidense. ¿Es cierta esta información desde una perspectiva bíblica? ¿Sí o no?
Lo es, y por supuesto lo que falta en este artículo es qué hay detrás de esto. ¿Qué es? Por supuesto el Vaticano, los jesuitas y este nuevo orden mundial que surgirá de ese contexto. Él lo ve, por supuesto, desde un punto de vista secular como ateo, pero reconoce que hay un movimiento dentro de nuestro país para este auge para imponer una visión teocrática regresiva de Estados Unidos. Eso es algo que es real. Unificar iglesia y Estado. La segunda bestia tendrá todo el poder de la primera bestia ante ella. Esta es la visión de la bestia y el falso profeta juntos. Los principios católicos romanos estarán bajo el cuidado y la protección del Estado. Eso es lo que se está formando ante nuestros ojos. Y esa es una de las razones por las que me gusta este artículo. Porque incluso un ateo puede ver que Estados Unidos va hacia la unión de la iglesia y el Estado. Y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. La única manera de prepararnos para ello es estar bien con Jesucristo según su palabra. Las piedras están clamando y hay muchos perros mudos que ni siquiera ladran. Y algo fascinante aquí es que cuando miramos a la Iglesia Católica y este artículo, vemos que hay estos eslabones o estas cadenas, podría decirse. Por ejemplo, Opus Dei se conectó con Peter Thiel y ahora Peter Thiel se conecta con J.D. Vance. Resulta muy interesante ver estas cadenas o líneas y cómo todo conduce a Roma al final. Y eso es a lo que la Biblia nos sigue señalando. No podría ser más enfática sobre a quién nos está señalando. Entonces, ¿por qué no hablamos más de ello? ¿Por qué hablamos de partidos políticos cuando se trata de Roma? ¿Por qué hablamos de otra cosa? El Islam, el judaísmo y el papel que se juega allí. La gente quiere hablar de eso, pero no hablan del protestantismo evangélico y el papado uniéndose. Y aquí estamos viendo los mecanismos reales mientras todos están distraídos con otras cosas. En segundo plano, estos gigantes tecnológicos están convirtiendo a la gente al catolicismo en secreto para financiar su candidatura al Senado y así poder convertirse en vicepresidentes. ¿Entiende la gente realmente que eso está sucediendo? Y por eso lo estamos señalando. Es decir, continuaremos durante muchas décadas. Aquí dice, una corriente virulenta del catolicismo tradicionalista se ha aliado con los enemigos de Estados Unidos, tanto extranjeros como nacionales, en un proyecto común para tomar el control de Estados Unidos. Todo esto se parece al proyecto 2025. Cuando la gente ve el proyecto 2025 parece un documento de apariencia evangélica, pero nos lo proporcionó la Fundación Heritage fundada por los Caballeros de Malta por Paul Weyrich. Todo esto se remonta al mismo poder romano que seguimos señalando. Este intento de golpe de Estado católico se ha acelerado mediante una infiltración deliberada en el poder judicial liderada por Leonard Leo, miembro tanto de Opus Dei como de la Orden Militar Soberana de Malta, SMOMAKA, también conocida como Caballeros de Malta. Así que aquí vemos que en una sola persona se encuentran Opus Dei y Caballeros de Malta en este Leonard Leo, sectas católicas extremistas que tradicionalmente han funcionado como los brazos extendidos del Vaticano. Ambos grupos han sido despojados de algunos poderes oficiales miren quién los despojó de sus poderes, el Papa Francisco. Sí, este artículo apunta más bien a que el Papa Francisco fue quien intentó detener o controlar esto, pero en realidad el hecho de que el Papa Francisco fuera el primer Papa jesuita contribuye a promoverlo. Y la razón por la que impone estas restricciones a otras sociedades no es para controlarlas, sino para consolidar el poder en manos de una sola orden. ¿Quién crees que podría ser esa orden? Lo acabas de decir. Los jesuitas. Sí, así que mucho de lo que hizo el Papa Francisco no fue para controlar a otros, sino para consolidar hacia una orden suprema. Las órdenes seguirán teniendo su papel en la jerarquía, pero el objetivo del Papa Francisco era que todo quedara en manos de la orden jesuita. Y eso fue lo que hizo. Incluso consolidó asuntos como el Opus Dei y otros en una única fuente central. Dice, Leo instaló a 2/3 de los jueces de la Corte Suprema. Y es curioso porque estamos hablando de 7 de los 9 jueces de la Corte Suprema. Ahora, la gente dirá que son 6, en realidad son 7. Al analizar sus antecedentes y ver con quién estudiaron y a qué escuela asistieron, son 7 de los 9 jueces. Incluso un ateo puede ver que esto ha sido instalado por el poder romano. En este caso particular se trata de Leonard Leo, miembro del Opus Dei y de los Caballeros de Malta. Y dice que es una red de crimen organizado que trabaja para teócratas y oligarcas, haciéndose pasar por el tribunal más alto de Estados Unidos. 5 de los jueces seleccionados por Leo son, ¿qué dice eso? Extremistas. Católicos extremistas. Aquí es donde la gente no comprende la historia del protestantismo y por qué hay tanta controversia con los católicos en altos cargos de gobiernos extranjeros. Les puedo asegurar que los 5 tienen posturas con las que la persona promedio no estaría de acuerdo en cuanto a la perspectiva católica y a lo que creo que representamos como puntos de vista bíblicos que defienden las libertades y los derechos individuales. Cuando se habla de un católico extremista, para mí se refiere a alguien que quiere eliminar las libertades, los derechos y las justicias individuales. Entonces, ¿ese es el tipo de personas que quieren en la Corte Suprema?
porque son ellos los que están ahí hoy, personas que buscan conformarse con un bien común para el papado en lugar de una declaración de derechos, un fundamento constitucional en los derechos de las libertades individuales. Simplemente hemos olvidado la historia. La historia está repleta de guerras contra la libertad individual y la libertad de conciencia en la Edad Media. Y el sistema como un leopardo no puede cambiar sus manchas. Es el mismo sistema. Es pacífico ahora, es pasivo. Pero tan pronto como tenga la oportunidad de ejercer este poder, lo volverá a ejercer. La historia se repetirá. Cuando comprendamos que la naturaleza de su religión es extrema, nos damos cuenta de que realmente tenemos que determinar si estamos lo suficientemente familiarizados con nuestras Biblias como para oponernos a lo que estas visiones católicas extremas podrían incluir, lo que posiblemente incluiría la formación de una iglesia y un estado. De ahí que Apocalipsis 13 diga que tendrá todo el poder de la primera bestia ante sí y que cuando lo haga le devolverá todo el poder. Nunca ha sido un momento tan importante para comprender la Biblia y por qué creemos lo que creemos como protestantes. Amén. Así que continuemos. Dice, los últimos 2 años de decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América no han dejado ninguna duda de que su propósito no es interpretar la Constitución, sino destruirla. Y estoy de acuerdo con eso, específicamente eliminar la cláusula de establecimiento. No podría ser más claro. Un repaso de los últimos años muestra que la cláusula de establecimiento está definitivamente bajo ataque. Las primeras 10 palabras de la Declaración de Derechos que garantizan la libertad religiosa, se formará este poder, aparentemente cristiano y perseguidor, y pisoteará la Declaración de Derechos. Dice, los fundadores diseñaron específicamente el gobierno estadounidense para evitar que Estados Unidos volviera a ser una nación cristiana, que es el objetivo final de los golpistas. Ahora, la gente dirá, bueno, no quieren que Estados Unidos sea cristiano. Ese no es el punto, no depende de nosotros cómo pensar o sentir. Se trata de lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que parecerá un cordero, pero ¿qué hará? Hablará como un dragón, repudiará a los Estados Unidos, repudiará todas sus libertades y leyes para su pueblo en lo que respecta a la libertad de conciencia. Y al crecer como un niño en los 80 y enterarme de esto, antes de dejar la iglesia, simplemente no podía imaginar que eso sucedería. Pronunciar el juramento de lealtad por la mañana en la escuela y pensar en su verdadero significado. Y luego saber que la profecía bíblica decía que este país un día hablaría como un dragón. Me parecía inimaginable. Y aquí estamos en 2025 y parece que es exactamente hacia donde nos dirigimos. Y esto es solo una repetición de la historia, como en la década de 1888. Sí, es la misma mentalidad, son las mismas enseñanzas. Es el mismo enemigo de Dios tomando el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, y ahora se está impregnando en la esencia misma. Y no debería sorprender a la gente que tengamos a nuestro primer papa estadounidense en la historia, porque ahora estamos empezando a ver realmente, como vimos en un episodio anterior, que todos decían, cuidado con la caída de Estados Unidos. Y aquí Matt y Andrew dicen, no, la Biblia dice, estén atentos en el auge de Estados Unidos como nunca antes lo han visto. De alguna manera los derechos individuales se convertirán en el enemigo de todos. Pensarán que quienes eligen libremente su religión son enemigos del Estado y la causa de todos los problemas del mundo. Y esto es lo que demuestra este escritor ateo. Me parece increíble que no sea necesario ser adventista, ni siquiera creer en la Biblia para ver que esta es nuestra realidad objetiva. No es necesario creer en estas cosas ni preocuparse por ellas para que sean reales y se hagan realidad. La cuestión es si uno está realmente preparado. Esa es la gran diferencia. Solo hay dos grupos. Uno está preparado o no. Tengo muchos amigos seculares que probablemente se cansen de oírme hablar de estas cosas y de tener siempre la misma respuesta señalándoles lo mismo, porque intento decirles, chicos, no depende de nosotros. No estamos aquí debatiendo como simples amigos casuales. Intento ayudarlos a no dejarse engañar por este sistema que se está instalando. Y la única manera de no ser engañados, la única manera de ser considerados elegidos de Dios, no es porque parezcan especiales para Él, es porque creyeron en Dios y siguieron su palabra, se prepararon el arca de su corazón y luego ayudaron a otros a prepararse para descubrir cómo se ve eso en sus vidas al navegar por todo esto. Porque sin eso dice que todos, un solo mundo, una sola mente, todos se maravillarán en pos de la bestia. Así que intentamos ayudar a la gente a ver esto antes de que sea demasiado tarde. Y para quienes puedan ser escépticos de que esto llegue al punto de que la gente se mate por adoración, solo tenemos que remontarnos al principio de la Biblia. En Génesis, donde Caín mató a Abel por el conflicto de la adoración. Y en el caso de Caín, Caín siguió su propio camino y tuvo un sacrificio sin Cristo. Cristo fue falsificado y Abel siguió a Dios. Y por eso, y por supuesto, lo mismo ocurrirá al final. El pueblo de Dios será perseguido y será por la adoración.
Quiero que la gente comprenda que lo que sucedió con Caín y Abel volverá a ocurrir. Habrá un grupo que simplemente seguirá las instrucciones. No dejen que sus propias ideas, pensamientos o sus Biblias Scofield que les dan esta tribulación sin sentido de 7 años al final de los tiempos. En resumen, si simplemente seguimos las instrucciones de Dios, no tendremos todo este ruido que nos distraiga. Así es como nos preparamos para lo que viene. Y espero que algo de esto ayude a la gente a comprender la necesidad de tener esa relación con su Biblia. Continuemos. Dice, las acrobacias fascistas de Dobbs legalizaron las ametralladoras 5 meses antes de las elecciones, convirtiendo al presidente en rey. Algo de lo que hablamos en ese episodio sobre la inauguración, sobre cómo esa corbata púrpura de la realeza, la edificación que ocurrió al convertirlo en rey y tomar cantidades masivas de poder para sí mismo, no es el comportamiento de un tribunal. Está actuando como lo diseñó el lunático católico Leonardo Leo, como un ariete contra los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Esto es lo que Roma ha estado haciendo todo el tiempo. Cada vez que el protestantismo intenta unirse, incluso por causas nobles, todo lo que hace es socavar, 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 socavar antes de que no quede ninguna protesta. ¿Dónde está la protesta, hermanos y hermanas? Esto es un problema. Es un gran problema. Es un buen momento para recordarles a todos que el autor de este artículo también es ateo, es secular y no es religioso en absoluto. Sí, ya lo mencionamos, pero es solo para reiterarlo, pero en cierto sentido demuestra que no solo vemos esto desde una perspectiva religiosa, cualquier persona no religiosa puede ver lo mismo. Intentamos ser uno de esos canales que ofrece a todos la mayor cantidad de evidencia posible. No publicamos todos los días al azar de todo lo que sucede. Queremos brindarles contenido y profundidad a lo que intentamos hacer. Así que como somos uno de los pocos canales que realmente quiere reconstruir todo este panorama para ustedes, por favor, tómense el tiempo para apoyar lo que intentamos hacer aquí. Tenemos varias maneras de contribuir. Somos un equipo en crecimiento y queremos hacer cosas para difundir el mensaje de una manera que creo que la gente aún no ha hecho. Pero necesitamos su ayuda para lograrlo. Y si creen que este es uno de los canales que puede ayudar a las personas a salir de su paradigma y ver que todo esto realmente está sucediendo, por favor denle me gusta, compartan, suscríbanse y apoyen el canal. Si no pueden usar estos códigos QR, por favor utilicen nuestra información de contacto aquí en truxproduction23@gmail.com. También les animo a que compartan mucha información en mi página de Patreon. Nada está prohibido. Los animo a apoyar el mensaje, pero siempre pueden obtener la información gratuita. Así que échenle un vistazo porque lo que realmente nos preocupa es que finalmente todo se está uniendo con la fusión de estas ideologías católicas con el protestantismo de una manera que está muy cerca de ser impuesta por el gobierno. Y quiero que la gente vea la realidad de esto. El arquitecto del proyecto 2025, Kevin Roberts, dice recientemente se reveló que el director de patrimonio y líder del proyecto 2025, Kevin Roberts, quien amenazó con violencia a la izquierda si no se sometían a sus planes, tiene estrechos vínculos con Opus Dei. Este es el mismo espíritu de la madre. Es lo mismo que la Inquisición. Roma no ha cambiado. Puede que parezcan agradables, pero si pudieran ahora mismo, impondrían absolutamente todo lo que quisieran a la gente. Y la mayoría, vamos a omitir algunos de estos fragmentos aquí, pero Opus Dei es conocido en las novelas de Dan Brown como una jerarquía u orden secreta, pero son muy reales. Su influencia es muy real en la política estadounidense. Dice que el Opus Dei fue fundado en España por José María Escrivá bajo el fascista Francisco Franco, quien derrocó una joven democracia constitucional durante la Guerra Civil Española y se instaló como dictador español durante más de 3 décadas. Escrivá fue miembro del movimiento fascista falangista y aceptó un trabajo en la dictadura franquista. Escrivá también era conocido por ser un simpatizante nazi y un negador del Holocausto que apoyaba a dictadores fascistas latinoamericanos. Y la razón por la que esto es importante es porque una de las personas que vivió con Escrivá en España aprendió de él de joven. Era un sacerdote llamado Arni Panula. ¿Recuerdas ese nombre de antes? Este es el sacerdote de Opus Dei que tenía la sede de Peter Thiel. Todos los caminos llevan a Roma y mientras estudiamos aquí se ve que muchos caminos llevan a Thiel. Así es. ¿Y quién es entonces un conducto para Roma? Así que tras la muerte de Escrivá como director de la casa Opus Dei en Stanford en la década de 1980, Arni Panula, entonces de unos 40 años, conoció a un joven estudiante gay de Stanford que es el presidente de la Sociedad Federalista. Su nombre era Peter Thiel. Siguieron siendo amigos cercanos hasta la muerte de Panula. Así que ahí está, en la década de 1980, ves dónde está el cruce con la Iglesia Católica y Thiel.
Y a partir de ahí, porque recuerden que PayPal no apareció hasta 1998, vemos todo este auge tecnológico. Musk y Thiel están controlados por Roma, sin duda. Panula pasó a dirigir Opus Dei en Estados Unidos, dirigió el Centro de Información Católica del vestíbulo de K Street de Opus Dei, SIC. Ese es un lugar donde hay que observar que políticos hablan en el SIC, y fundó el Foro Teocrático Leonín. Leonard Leo formó parte de la junta directiva tanto del SIC como del Foro Leonín. Diría que muy poca gente conoce este nombre o rostro, pero desconocen su influencia en Estados Unidos para el poder católico romano. Vamos a omitir algunos detalles ya que son muy detallados, pero quería destacar el papel de Bill Barr en todo esto. William Barr fue jefe del Departamento de Justicia durante 2 mandatos presidenciales. Es un miembro reconocido de los Caballeros de Colón, y como saben, los Caballeros de Colón están presentes en todas las ciudades. La gente piensa que no es gran cosa, pero sigue siendo un título de caballero. Si eres un miembro de la comunidad de caballeros, estás ahí para defender un reino, sus teologías, sus puntos de vista. Bill Barr habló en este SIC y tiene numerosas conexiones con Opus Dei, y continúa con gran detalle sobre las acciones de Bill Barr, incluyendo su participación en el caso Irán-Contra, así como otros asuntos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Así que en cualquier controversia pública siempre encontrarás en el centro o detrás de ella a un poderoso católico romano. Y no sé cuánta gente se da cuenta de lo extremista que es Bill Barr como católico para ser caballero de este mismo poder papal. Básicamente, como dijiste, si eres caballero defiendes un reino y la prioridad es el reino de Roma. Es el imperio romano el que debe recuperar el poder que tuvo en tiempos antiguos. Sí, esta sección sobre los caballeros de Malta habla de que solo hay 15 caballeros de Malta en el mundo, pero son como una entidad soberana. Entonces, cuando Peter Thiel obtiene su nacionalidad maltesa, puede cometer traición en suelo estadounidense y es ciudadano de otro país extranjero. Esa es una de las razones por las que buscan esas ciudadanías. Les permite cometer traición a niveles que antes no podían. También habla de cómo estos caballeros de Malta, que llevan vestimentas benéficas y realizan obras de caridad, tienen demandas en todo el mundo por delitos relacionados con niños, sexo y todo lo relacionado con estos misteriosos babilonios. Siempre tienen las mismas huellas dactilares que la madre. Creo que también hemos visto algo del mismo libertinaje en ambos lados del espectro político. Así que no se trata solo del uno o del otro, son ambos lados. De hecho, está muy conectado con la misteriosa Babilonia. Tienes razón. Así es el águila bicéfala a la izquierda y a la derecha, pero es el mismo cuerpo, producirá el mismo fruto, lo cual, de nuevo, contradice la palabra de Dios. Y aquí hay una lista de algunos de los miembros conocidos de la Orden de Malta. Abordé algunos de ellos en mi trabajo sobre la conexión de Trump con los Caballeros de Malta, pero Eric Prince de Blackwater es una empresa contratista privada que literalmente es un contratista de defensa que se dedica a cometer crímenes de guerra horribles e inimaginables, pero lo hace bajo una bandera privada en lugar de una gubernamental. Pero es un católico romano muy influyente y creo que se convirtió, al igual que Thiel y Vance y el cardenal Raymond Burke está aquí. Es extremadamente poderoso, lo mencionamos como uno de los líderes de los Caballeros de Malta. Era el patrón de los Caballeros de Malta y su conexión con Steve Bannon, lo cual es interesante porque Clash of Minds publicó un video que muestra un clip de Steve Bannon hablando sobre cómo realiza los ejercicios ignacianos jesuitas. Así que en realidad lo que estamos viendo aquí son algunas de las tácticas más sofisticadas conocidas por la humanidad, proporcionadas por uno de los sistemas más utilizados que ha existido durante 2000 años desde la época de Cristo. Esto es a lo que nos enfrentamos, y el único que puede obtener esta victoria es Jesucristo. La única manera de obtener la victoria es conociendo su palabra y viviendo conforme a ella. No hay arma que podamos crear para detener lo que se avecina. Es un buen momento para mencionar el libro El conflicto de los siglos, porque en él se describe la historia de esta lucha, desde la destrucción de Jerusalén hasta nuestros días, pasando por la Edad Media, la Reforma Protestante, la lucha por la libertad de conciencia y cuán valiosa es y cómo es una característica de Dios su ética, la libertad de elegir. Pero a medida que avancemos en el próximo episodio, cuando profundicemos un poco más con Peter Thiel y hablemos de la teoría del chivo expiatorio, verán que se habla mucho de los temas que solíamos tratar. Las cosas son familiares en su conversación. Pero aún así todo está un poco al revés. Es desconcertante. Y si no tienen una base sólida en la doctrina, si tienen deficiencias doctrinales, podrían engañarlos y hacerles pensar que esto es lo que Dios quiere decir. Y si no están estudiando la Biblia, ¿cómo podrían saber algo diferente? ¿Cómo sabrían lo que dice? A eso nos lleva todo esto, a mostrarles en el próximo episodio lo que enseñan sobre el anticristo, lo que enseñan sobre el chivo expiatorio y todas esas cosas que intentan distorsionar nuestra perspectiva sobre lo que realmente está sucediendo.
Y aquí en el proyecto Verdad intentamos descifrar ese ruido para que no se confundan. El mensaje está descifrando el ruido. Y aunque tengan drones, tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático, ninguna arma forjada contra el Señor prosperará. Así que si te acoges al ala del Señor mediante una relación cercana a través de su palabra y siguiendo sus instrucciones, porque lo amas, no tienes nada de qué temer. Espero que la gente no lo vea como alarmista. Solo quiero decir, miren lo avanzado que estamos en el proceso. Estas cosas realmente están sucediendo. Sé que nos hemos alejado un poco del sistema de no comprar ni vender y estamos viendo más esta entidad, iglesia y Estado, pero lo que decimos es que son lo mismo, para llegar al siguiente nivel mostrando cómo los bancos centrales están a punto de incorporar la tecnología blockchain y lo que todo eso significa para el mundo. Primero tuvimos que sentar las bases para demostrar que todo el mundo tecnológico está controlado por Roma. Y no creo que necesitamos cubrir mucho más aquí, pero pueden ver la conexión de Opus Dei y Bill Barr cuando hablamos del FBI, la CIA, cualquier agencia de inteligencia, el Mossad, el MI6, siempre hay un caballero de Malta detrás. En el caso de la CIA fue William Casey. Hay mucho que se remonta a Roma porque la mayoría de los aparatos militares y de inteligencia se basan en construcciones romanas o jesuitas. Es decir, incluso el Pentágono busca la fortaleza Frances Feste en Roma. Así que creo que ya hemos cubierto suficiente en este artículo por hoy y que la gente ve que los elementos que hemos estado señalando una y otra vez son realmente, y no solo Matt y Andrew, los adventistas. A eso me refiero, a que hemos estado señalando a Estados Unidos, la Iglesia y el Estados Unidos. Todo lo demás es ruido. Y esto se está consolidando ahora en forma de vigilancia y capacidades tecnológicas que permiten que ocurra algo como el sistema de no comprar ni vender. Y simplemente adelantaré el hecho de que quienes coleccionan metales preciosos y cosas así, por su cuenta piensan, bueno, voy a comerciar fuera del sistema. En los próximos episodios, donde analizaremos cómo es este nuevo sistema financiero, aprenderán algo llamado tokenización, y ese será el fin de prácticamente todo lo que existe fuera del sistema. La tokenización tomará cosas que no están en la blockchain, como el título de propiedad y cualquier cosa que poseas, oro, plata, etc., y las convertirá en activos comerciales o identificables en la blockchain para demostrar su autenticidad. Si no están tokenizadas, se considerarán ilegales y carecerán de valor. Así que puedes tener todas las monedas o lingotes de oro que quieras e intentar comerciar con alguien. Sabrán que si las toman, no solo se meterán en problemas, sino que se considerarán ilegales y sin valor y serán confiscadas inmediatamente por no estar tokenizadas. No hay forma de evitarlo con engaños ni trueques. Al final Dios proveerá como lo hizo con Elías, ya sean pájaros que nos traigan comida o cualquier otro maná milagroso que crezca en la tierra. Dios nos proveerá. Él es el único que nos provee. Así que realmente esperamos que la gente encuentre esa esperanza en Cristo y no en sus propias tácticas de preparación, aunque también tenemos cosas que debemos hacer en esta obra. La vida en el campo, información médico-misionera, conocimientos básicos de supervivencia para encontrar comida en el desierto, plantas comestibles. Tenemos tiempo para aprender y comprender todas estas cosas ahora, porque tendremos que, como dijiste, depender de Dios y no podremos engañarlo pensando que nos saldremos con la nuestra, con el dinero fiduciario actual o como dijiste, con el oro o la plata. No va a funcionar. Todo este sistema nos rodeará como Jerusalén estuvo rodeada en el pasado. Cuando este sistema romano nos rodea a todos, no habrá forma de escapar a menos que abandonemos el mundo por completo. Y tenemos que estar preparados para eso. Y sabemos que la estrategia del diablo siempre será la misma, intentar engañar al pueblo de Dios esperando que no tengan una experiencia con su palabra. Y de hecho quiero terminar leyendo este último párrafo de este artículo. Creo que pinta un panorama interesante. Retrocedamos un segundo. Dice la adopción de Peter Thiel y J.D. Vance de René Girard como justificación para jugar a ser Dios e intentar imponer una teocracia cristiana radical en el mundo, cito, por nuestro propio bien forzada es consecuencia de un mundo donde la psicopatía y el narcisismo mesiánico se recompensan generosamente. La mafia de PayPal, de la que Vance es la mascota como vicepresidente ahora, cree que es mucho más inteligente y poderosa que los demás y que tienen derecho a destruir el mundo para reconstruirlo a su imagen. Este es el sistema definitivo de no comprar ni vender. Un cristiano forzado, y estamos tratando con tecnócratas, y su resultado es un sistema cristiano forzado por nuestro propio bien, una teocracia para nuestro propio bien. Parece ser de la Biblia, y como veremos en el próximo video, incluso citan versículos bíblicos y mostraremos cómo esos versículos bíblicos para que ni siquiera digan lo que realmente dicen.
El diablo no siempre es el malo que te ataca. Decía que era astuto, por eso nos esforzamos tanto. Así que cuando vean algo como ese artículo de Palantir, ahora podrán entender cómo funciona ese mecanismo y cuál es su objetivo: unificar la iglesia y el Estado y lograr este sistema de no comprar ni vender. Y entonces, hermano, al cerrar hoy, creo que es un momento importante para que la gente se pregunte al leer esos versículos bíblicos: ¿están listos para lo que viene? ¿Lo están tomando en serio? ¿Pueden verlo tomando forma de modo que ahora pueden prepararse para lo que viene? Les brindaremos algunas sugerencias sobre cómo prepararse para este cambio en el sistema financiero que se avecina. Pero en última instancia solo hay una respuesta: encontrar una relación con Jesucristo. Acude a Él en oración, dile: Señor, no sé qué hacer, ayúdame, dame el espíritu correcto para estudiar tu palabra. Abre la palabra de una manera que nunca antes había visto. Acude a Él y dile: Señor, ayúdame, tú eres su recompensa, Él quiere ayudarte. Él no vino a pagar un precio tan alto solo para que un pequeño que le pedía ayuda se quedara sin atender esa necesidad. Así que por favor, tráelo a Jesús en oración. Confía en el Padre Celestial. Y gracias, hermano Andrew, por participar en esta conversación de nuevo hoy, y hermano Kenneth por la producción de hoy. Sí, las 10 vírgenes al final, las 5 que no están listas, son las 5 que no tienen el aceite, no tienen la experiencia, no tienen la relación, no tienen la experiencia de cambio de carácter. Y eso es, podemos saber todo eso sobre la profecía y ver cómo el sistema de no comprar ni vender se está implementando. Y no se trata solo de la preparación física, ni del entrenamiento médico misionero, ni de todo lo demás que mencionamos, sino de tener el aceite en la lámpara, es experimentar la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y eso es lo más necesario, y eso se lleva a cabo ahora mismo en el lugar santísimo, en el santuario celestial con Cristo. En eso debemos centrarnos por encima de todo. Y para ello concluyamos con una oración. Dios celestial, grande y misericordioso, Señor, tú eres Dios sobre todos los dioses. Señor, te pedimos tu misericordia y perdón en el nombre de Jesús. Te pedimos que ayudes y bendigas a cada persona que escuche este mensaje, ya sea que esté de acuerdo, lo entienda completamente o no. Señor, te elevamos y te pedimos que los ayudes y los guíes en lo que viene. Hemos presentado un caso que demuestra que tu palabra es verdadera, que todo lo que nos has dicho se cumplirá como en los días de Noé. Se acerca un diluvio, Señor. Buscamos ayudar a preparar el corazón y la mente de las personas para que se suban al arca de Jesucristo mediante su palabra, para que puedan discernir la verdad del error y demostrar que una vez por todas que hay un pueblo dispuesto a defender la verdad frente al error. Te damos gracias por este discernimiento y perdón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.